Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Recuerda que en la clase anterior revisamos el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Si no tienes conocimiento del tema o si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas ver. Lo que vamos a hacer en este video va a ser resolver algunos ejemplos, algunos ejercicios de este tema. La mayoría de los problemas que dejan los profesores de movimiento rectilíneo uniforme son muy similares. Por lo cual creo que con estos ejemplos tú vas a poder resolver cualquier otro problema. El primer problema que vamos a ver es el siguiente. Un cuerpo recorre 350 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad media en ese intervalo de tiempo? Antes que nada hay que recordar las fórmulas que vimos en el video anterior, los cuales son velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De aquí podemos despejar las otras, por ejemplo, aquí intercambiamos esto y tenemos que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si aquí pasamos multiplicando esto, obtenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos están dando en el problema. Vemos que nos dicen que el cuerpo está recorriendo 350 kilómetros. Esto es la distancia recorrida. Y nos dice que tarda un total de 5 horas. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 5 horas. Además, tenemos que identificar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la velocidad media. Entonces, aquí lo anotamos. ¿Qué es la velocidad? Lo que tenemos que identificar. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula que podemos aplicar para resolver este problema. Como nos están pidiendo la velocidad, vamos a utilizar esa fórmula. Sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la distancia, que en este caso son 350 kilómetros, sobre el tiempo, que en este caso son 5 horas. Aquí tenemos que saber identificar si las unidades que estamos metiendo aquí son correctas. Como vimos en la clase anterior, estas son las unidades. Vemos que nos están dando kilómetros y horas. Por lo tanto, sí podemos dividir sobre ellos mismos. Entonces, ya con esto podemos obtener nuestra solución. Ya solamente nos toca hacer esta división. La hacemos, por ejemplo, aquí rápidamente. Y vemos que resolviendo la división, tenemos que la velocidad es igual a 70 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la velocidad media de un cuerpo que recorre 350 kilómetros en 5 horas va a ser de 70 kilómetros sobre hora. Vamos a ver el siguiente problema. El problema dice, un auto va de una ciudad a otra. El viaje lo realiza en 2 etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa? ¿Y cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje? Entonces, para resolver este problema hay que hacerlo primero que en el anterior. Tenemos que identificar los datos, fórmula, vamos a realizar una sustitución y vamos a tener nuestra solución. Primero hay que visualizar el problema, ya que si nos damos cuenta está dividido como en 2 partes. Primero tenemos un auto que hace primero un recorrido y luego otro recorrido. El primer recorrido hace una distancia de 300 kilómetros en 4 horas. Y en el segundo hace un recorrido de 600 kilómetros en 5 horas. También es por eso que tenemos 2 preguntas. Entonces, bueno, vamos con los datos. Vemos que tenemos una distancia 1 que es igual a 300 kilómetros. Tenemos un tiempo 1 que es igual a 4 horas. Tenemos una distancia 2 que es igual a 600 kilómetros. Y tenemos un tiempo 2 que es igual a 5 horas. En la primera pregunta nos están preguntando cuál es la velocidad media que desarrolla el auto
en la segunda etapa, es decir, en esta con estos datos. Por lo tanto, nos están preguntando cuál es la velocidad media. Vamos a identificarlo como velocidad 2. Entonces aquí podemos aplicar exactamente la misma fórmula, que es igual a de velocidad igual a distancia sobre tiempo. La segunda pregunta es cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en todo el viaje. Como también nos están preguntando cuál es una velocidad, podemos identificarlo como velocidad total. Entonces vamos a resolver primero la primera pregunta. Vamos a sustituir con los datos que ya tenemos. Sabemos que la distancia 2 es de 600 y de 5 horas el tiempo. Realizamos la división y por lo tanto vemos que la velocidad media para el segundo recorrido es igual de 120 kilómetros sobre hora. Ahora, para obtener la velocidad media que desarrolló el auto en todo el viaje, tenemos que realizar primero una suma. Tenemos que calcular cuál es la distancia total. La distancia total va a ser igual a la suma de estas dos distancias, que es de 300 más 600 kilómetros. El resultado de esto son 900 kilómetros. También tenemos que calcular cuál es el tiempo total, que es de 4 horas más 5 horas, que es igual a 9 horas. Por lo tanto, la velocidad total va a ser igual a 900 kilómetros sobre 9 horas. Y el resultado de esto es igual a 100 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, vemos que la velocidad del recorrido 2 es de 120 kilómetros sobre hora. Y la velocidad total desarrollada en todo el viaje es igual de 100 kilómetros sobre hora. El siguiente problema dice: una partícula viaja a razón de 4 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 5 minutos? Igualmente, como hicimos en los problemas anteriores, tenemos que identificar cuáles son los datos que nos está dando el problema. Aquí vemos que nos está dando esta información que dice que viaja a 4 metros sobre segundo. Sabemos que metros sobre segundo es la unidad que utiliza la velocidad, por lo tanto esto va a ser igual a la velocidad. Y también nos está dando un tiempo, que es de 5 minutos. Por lo tanto, los datos que tenemos son 4 metros sobre segundo con la velocidad y el tiempo de 5 minutos. Y en este caso nos están pidiendo la distancia. Recordando la fórmula, sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Además, sabemos sustituir esto, nada más pasamos multiplicando tiempo por velocidad. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Sin embargo, aquí tenemos un detalle, y es que el tiempo nos lo están dando en minutos, y sabemos que la unidad que tenemos que utilizar son segundos, ya que es la unidad que utilizamos en la velocidad. Por lo tanto, tenemos que pasar 5 minutos a segundo. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 5 minutos. Y sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, multiplicando 5 minutos por 60 vamos a obtener la cantidad de segundos en total. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 300 segundos. Con esto ya podemos sustituir en la fórmula que tenemos. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad, que es igual a 4 metros sobre segundo, multiplicado por 300 segundos. 3 por 4 es igual a 12. Nos llevamos los otros dos ceros que tenemos. Y aquí tenemos que saber cuál es la unidad. Podemos hacer aquí como una multiplicación de unidades, en donde tenemos metros sobre segundo, multiplicando por segundos. Puede ser, por ejemplo, segundos sobre 1. Esto va a ser igual a metros segundos sobre segundo. Y vemos que esto se elimina. Por lo tanto, la unidad va a ser simplemente metros. Por lo tanto, el resultado de este problema va a ser que nuestra partícula va a recorrer 1200 metros en 5 minutos y está viajando a una velocidad de 4 metros sobre segundo. En el siguiente problema nos muestran esta gráfica y el problema dice: ¿cuáles afirmaciones podemos decir del movimiento de un cuerpo que se describe en la siguiente gráfica? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de gráfica es la que nos están mostrando. Vemos que tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo.
Entonces, por ejemplo, podemos decir cuáles son los datos que nos están dando. Aquí vemos que tenemos una velocidad constante en 15, por lo tanto tenemos una velocidad de metros sobre segundo. Aquí mismo la gráfica nos está dando la unidad. Sabemos también que el tiempo total es de 4, ya que la misma gráfica nos lo está mostrando, de 4 segundos. La distancia no la sabemos, sin embargo la podemos deducir. Por ejemplo, podríamos saber cuál es la distancia total recorrida. Sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Podemos sustituir que tenemos 15 metros sobre segundo para la velocidad y un tiempo de 4 segundos. Haciendo la multiplicación obtenemos 60 metros. Por lo tanto, la distancia total son 60 metros recorridos por este cuerpo. Aquí es interesante ver que el área que ocupamos dentro de toda esta región es igual a la distancia. También podríamos obtener algunas otras afirmaciones, como por ejemplo cuál es la distancia total recorrida por el cuerpo cuando han transcurrido 2 segundos. Para esto también podríamos hacer una multiplicación con esta misma fórmula. Sabemos que la velocidad es constante de 15 metros sobre segundo y por ejemplo si nos piden calcular en 2 segundos cuál es la distancia recorrida total, hacemos la multiplicación y obtenemos 30 metros. El último problema dice cuáles afirmaciones podemos decir del movimiento de un cuerpo que se describe en la siguiente gráfica. ¿Cuál es el valor de la velocidad media del cuerpo en el intervalo de tiempo 2 a tiempo 4? Igualmente tenemos que identificar de qué gráfica estamos hablando. Vemos que tenemos distancia en un eje y tiempo en el otro. Por lo tanto, estamos hablando de una gráfica de tipo distancia contra tiempo. Entonces podemos ver cuáles son los datos que podemos obtener a partir de esta gráfica. Vemos que tenemos un tiempo total o un tiempo final de 4 segundos. Podemos ponerlo como tiempo total igual a 4 segundos. Vemos que recorremos una distancia total de 32 metros. Y por ejemplo nos podrían pedir calcular cuál es la velocidad. Como vimos en la clase anterior, la pendiente de esta recta va a ser igual a la velocidad, ya que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo que podríamos hacer es calcular cuál es la velocidad con los tiempos y distancias finales. Por ejemplo, si tenemos una distancia total de 32 metros recorridos y lo dividimos sobre un tiempo total de 4 segundos, podemos ver que tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, aunque la gráfica no nos diga cuál es la velocidad, la podemos intuir a partir de esta información. Vemos que nuestra velocidad es igual de 8 metros sobre segundo. También vemos el problema, nos está preguntando cuál es el valor de la velocidad media del cuerpo en el intervalo de tiempo 2 a tiempo 4. Hay que recordar de la clase pasada que vimos una fórmula en la cual para la velocidad media la distancia es igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces podemos hacer esta sustitución con la información que viene aquí. Vemos que el tiempo final es de 4 segundos, el inicial de 2 segundos. Las distancias las podemos obtener de la gráfica. Vemos que para 4 segundos nos corresponden 32 metros. Y vemos que para 2 segundos corresponden a 16 metros. Por lo tanto, la distancia final es 32 y la inicial es de 16. Realizando esta operación obtenemos 8 metros sobre segundo, que igual corresponde con la que ya habíamos calculado. Entonces vemos que esta es la información que podemos obtener a partir de esta gráfica. Así que bueno, estos fueron los problemas que tuvimos preparados para esta clase. Recuerda que en la descripción del video te vamos a dejar el enlace correspondiente a nuestro sitio web para esta clase. Además te vamos a dejar el link para ir al curso de física. Ahí podrás consultar más temas que te serán de ayuda para tus estudios. Recuerda que para nosotros es de gran ayuda si te suscribes y le das like a este video para que lo recomienden a más personas. Así que bueno, hasta la próxima.